Bueno, muy buenos días a todos desde Santiago de Chile. Esperamos unos pocos minutos porque las personas se conectan generalmente a la hora en punto un poco más tarde, pero somos una cámara alemana, así que ya vamos a partir. Bueno, en nombre de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria HK Chile, les damos una muy cordial bienvenida. Gracias a todos que se conectaron hoy al webinar Cómo entrar al mercado chileno. Junto con las cámaras alemanas de la región de Latinoamérica, pertenecemos a la red mundial de las cámaras con 140 oficinas en 92 países y en esta red grande la colaboración entre las cámaras es algo muy relevante para nosotros, especialmente a nivel regional. Gracias a la digitalización se abren ahora muchas nuevas posibilidades para este tipo de colaboración. Y en el área de socios de las cámaras, los colegas se juntan una vez al mes y trabajan en diferentes iniciativas regionales. Y una de ellas es justo ese ciclo de charlas, cómo entrar al mercado bueno, dependiendo del país. Hoy es Chile, pero inició esa serie con Perú hace un par de meses y ahora hoy vamos a hablar un poco sobre el mercado chileno, pero seguirán otros países también. Y justamente con actividades como esta queremos aumentar el valor agregado regional para ustedes, los socios de nuestras cámaras alemanas en Latinoamérica. Bueno, y hoy les informamos sobre la actualidad del mercado, los aspectos legales tributarios más relevantes a considerar en la entrada de mercado y un resumen de todos los puntos importantes a considerar en la exportación a Chile o importación desde el punto de vista de acá, desde Chile. Bueno, con eso ya vamos a empezar con la primera presentación porque tenemos una hora y el tiempo siempre corre rápido. Bueno, si tienen preguntas lo pueden hacer en el chat y al final de este webinar habrá tiempo para hacer preguntas o para contestar las preguntas. Y las que no logramos contestar debido a tiempo se contestarán posteriormente por correo. Así que ahora voy a compartir la presentación. Un segundo. Ya, ahí vamos. Yo creo que se debería ver. Si no se ve, por favor me avisan, pero yo creo que está todo ok. Perfecto, Joana. Bien, ya, entonces. ¿Cómo entrar al mercado? Bueno, voy a hablar un poco sobre la situación actual y empezar, bueno, no se asusten, no vamos a hablar de la geografía de Chile hoy solo, pero unos datos generales de Chile para tenerlos en mente. Y bueno, como muchos de ustedes saben, bueno, como también pasa en varios países de Latinoamérica, hay muchas zonas climáticas diferentes, una gran biodiversidad y eso es sobre todo relevante en el caso de Chile actualmente respecto del desarrollo de energías renovables. En ese contexto juega un rol importante, por eso siempre me gusta mencionarlo. Pero hoy nos interesa sobre todo la situación económica actual. Ahí pueden ver las cifras actuales de crecimiento, inflación, tasa de desempleo. Obviamente todos estamos en la situación de pandemia y muchos otros desafíos en los países, así que obviamente eso se refleja en la situación económica, pero para el año 2021 ya el crecimiento se ve bastante bien. Justo hoy se presentaron las cifras del primer semestre en que el crecimiento era de 8,8%, así que ya hay pronósticos que dicen que puede haber un crecimiento de un 11% este año. Y bueno, Chile en los últimos años ha tenido un constante crecimiento y un entorno macroeconómico bastante favorable y eso ayudó bastante también en las medidas o enfrentar la crisis y para reaccionar con ciertas medidas económicas, etcétera. Bueno, eso solo muy brevemente, que Chile está muy insertado en la economía mundial con muchos acuerdos de libre comercio, pero eso es la tercera presentación que se va a enfocar en el tema de la importación. Así que voy a pasar rápidamente a la próxima slide. Ahí solo como contexto pueden ver los partners de comercio, o sea, los partners de comercio más importantes de Chile, que son en cuanto a las importaciones y las exportaciones, China y
Estados Unidos. Pero obviamente también en Latinoamérica, Brasil y Argentina juegan un rol muy importante. Y bueno, Alemania también obviamente como el partner de comercio más importante en la Unión Europea. Esas son las cifras en total del Producto Interior Bruto, cifras absolutas, bueno, alrededor de 300 millones de dólares. Y aquí pueden ver la participación de los sectores económicos en el PIB, como para dar un poco contexto. Y como pueden ver, la minería es muy importante, con un 9% aproximadamente, pero también la parte de servicios es la mayor parte del PIB. También la industria manufacturera tiene un peso bastante relevante y la construcción. Eso también, para dar un poco de contexto, claro que Chile es un país muy importante, en la economía chilena es muy importante el tema de la minería como el productor de cobre más grande del mundo, y también con reservas muy relevantes de litio, que también así hay varios otros países en Latinoamérica que también están en que la minería juega un rol muy, muy relevante. Y bueno, las exportaciones de cobre son el producto más importante de Chile. Pero también hay obviamente otras materias primas y sobre todo los productos pesqueros, el salmón, es relevante el vino, la celulosa y también frutas, también productos muy, muy importantes de exportación. Y ahí, como resumen, pueden ver las exportaciones de Chile en 2019. Hay claro, obviamente las materias primas, una gran parte de los alimentos y los metales no ferrosos. Las importaciones, en cambio, sí, ahí se importa mucha maquinaria, vehículos, porque Chile tiene no tiene producción de vehículos y en cuanto a la fabricación de maquinaria, eso también hay poca producción local, digamos. Ahora ya pasamos como ese breve contexto de la economía, ahora ya pasamos a la situación política. Bueno, el presidente actual, Sebastián Piñera, ya por segunda vez presidente, pero en Chile uno no puede ser reelecto, así que hubo otro gobierno entre medio. Bueno, como varios de ustedes seguramente saben, en general Chile se caracteriza por estabilidad institucional, un entorno macroeconómico estable, un buen clima de inversión y crecimiento, pero en 2019 con las protestas sociales y después con la pandemia que a todos nos golpeó fuerte, obviamente el contexto es un poco distinto. Bueno, actualmente se está está trabajando en una nueva constitución que se va a someter a un nuevo referéndum en 2022 para ver si esta nueva constitución se va a implementar o no, pero antes hay que elaborarla. Así que eso es el contexto actual. Y también en noviembre hay elecciones presidenciales, así que se pueden imaginar que, bueno, está muy dinámica la situación política. Y aquí un breve resumen de la convención constituyente que se eligió, hubo elecciones este año en 2 días en un proceso muy, muy ordenado. Y bueno, el resultado fue que sí, hubo grandes pérdidas, sobre todo de los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha, también conocido como la exconcertación en comparación con las elecciones de 2017. Claro, y sobre todo los candidatos independientes tuvieron muy, muy buenos resultados. Un 31% son candidatos independientes. Y también, sí, una cosa nuevo o particular era la ocupación paritaria de las sedes entre mujeres y hombres. También hubo más elecciones, alcalde, consejo municipal y los nuevos puestos de gobernadores regionales. Una breve mirada a los casos de COVID. Bueno, eso es de principios de agosto, pero yo creo que lo más importante es la tendencia que se puede ver aquí, una fuerte bajada de los casos.
gracias al proceso de vacunación que ha avanzado muy bien. Ya ahora, sí, 2 de agosto, ya entre 2 y 13 millones de chilenos ya están completamente vacunados y eso se refleja claramente en la bajada de los casos. Pero hay que esperar cómo sigue cómo siguen los variantes y todo eso, así que bueno, todavía no sabemos, pero por este lado, en este momento la situación está bastante bien en Chile. Aquí, bueno, también quería resumir brevemente las varias medidas que se han tomado contra la crisis económica. Hubo bueno, se estabilizó el dólar a través del Banco Central, pero últimamente ha sido muy volátil la tasa de cambio, así que hay que ver un poco cómo sigue. Hablo en relación al dólar. Hubo varios paquetes de ayuda, programas de crédito, etcétera, y una mezcla de diferentes medidas, por ejemplo, aumento del sueldo mínimo, fondos especiales para pymes, ley de seguridad del empleo, así que varias medidas y bueno, pero obviamente el impacto fue fuerte aquí, o sea, de la pandemia y anteriormente de las protestas sociales. Y aquí pueden ver las medidas. Bueno, los países en verde son los que invirtieron más de un 5% del PIB en medidas de apoyo. Así que ahí Chile también hizo un paquete bastante importante. Sí, eso como contexto de... estoy siempre mirando la hora porque sí, empezamos 5 minutos más tarde, pero no quiero quitar ningún tiempo a los que siguen. Así que, bueno, eso es el contexto un poco de la economía en sí, o sea, del mercado, pero obviamente hay también ciertas características que son importantes considerar cuando uno entra al mercado. Hay bastante competencia porque la economía es muy abierta, hay muchos acuerdos de libre comercio que vamos a escuchar más tarde, y bueno, hay que siempre considerar que la industria de minería es muy relevante en la economía chilena. Por otro lado, un poco otro tema, Chile tiene un ecosistema de startups muy dinámico, sobre todo en la fase de los fundadores, o sea, cuando recién se fundaron a través de un programa de aceleración. Startup Chile ha tenido bastante éxito y ha funcionado muy bien. Bueno, por otro lado, también en Chile hay ciertos procesos que quizá, bueno, yo soy alemana, así que, bueno, no sé si está bien, pero sí que algunos procesos son un poco lentos de repente y hay que calcular suficiente tiempo y costos, pero lo bueno es que generalmente fundar una empresa no es lento, así que eso es importante, pero igual en los procesos administrativos o flujos de trabajo, de repente sí, hay que calcular tiempo y considerar esto en la entrada de mercado. Bueno, también seguramente se han conectado filiales de empresas alemanas que son socias de las otras regiones, así que ahí tenemos una mezcla de diferentes empresas, pero sí, en cuanto a Alemania siempre explicamos que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Por otro lado, bueno, hay startups y todo eso, acuerdos de libre comercio, etcétera, pero también hay una concentración de mercado en ciertos sectores debido a grandes consorcios que están activos en diferentes sectores del mercado, y eso se refleja, por ejemplo, en supermercados, en farmacias, en telecomunicación, etcétera. Ahí pueden ver, claro, los grupos que tienen la participación en el mercado 3 o 4, la parte roja. Bueno, y me quedan pocos minutos y por eso ya quiero obviamente presentarles un poco los desafíos y oportunidades que están actualmente aquí en curso. Bueno, se están debatiendo muchas iniciativas de reforma, legislación, está el proceso constituyente, así que todo eso va a depender también, influye obviamente en el desarrollo económico, y bueno, hay varios programas sociales que se están implementando, etcétera, y es importante que eso va de la mano con un crecimiento económico y también una productividad para poder financiar estos programas.
Así que, pero como hemos visto, el crecimiento se ve bastante bien. Lo que es importante mencionar que en cuanto a la sustentabilidad hay muchas oportunidades. Se habla mucho de una reactivación sostenible de la economía y Chile, como seguramente algunos de ustedes saben, es un pionero en energías renovables y un muy bien posicionado en cuanto a la inversión en energías renovables, en economía circular. Hay varias actividades. Y en cuanto a esos temas, sostenibilidad, protección del clima, hay bastante consenso político, lo que es muy bueno. Así que en esos temas hay muchas oportunidades. También eso se menciona aquí nuevamente, también en el tema de hidrógeno. Hay un impulso fuerte, no gracias, pero debido a COVID-19 en diferentes sectores, y siempre hay oportunidades para fabricantes de vehículos, maquinaria, etcétera, porque hay muy poca producción local. No voy a pasar por todos los sectores, pero dependiendo del sector en el que trabajan, pueden aquí ver las oportunidades en los diferentes temas: energía, sustentabilidad, y minería, construcción, maquinaria, etcétera, tecnología de médica también es relevante. Ahí los diferentes sectores, también un resumen de los startups, así que ahí después pueden escoger la lámina que les interesa y revisar con un poco más calma. Y obviamente para entrar al mercado hay diferentes formas: representante, exportación directa, filial. Bueno, eso depende de varios aspectos y bueno, también uno puede crear una empresa, que es bastante fácil, y eso ya me lleva a la próxima presentación y a nuestros próximos relatores. Bueno, aquí solo unas pocas láminas sobre la cámara, pero eso también lo pueden revisar después. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos de contacto y ahora voy a parar de compartir porque ya empieza la próxima presentación y estoy muy feliz de poder anunciar a Sergio Cruz y Juan García Huidobro de Cruz Abogados, una de nuestras empresas socias. Y Sergio y Juan presentarán ahora los aspectos legales y tributarios más importantes a considerar en la entrada al mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Sergio, te pedimos que actives tu cámara. Todavía no veo activo ni tu micrófono ni tu cámara. Sí, parece que ahora... A ver. Ahí sí. Ahí sí, te estoy escuchando ahora. Ahí Ahí sí sí, nos vemos. Sergio, te veo Ahí en sí nos pantalla. vemos. Sí, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los participantes. Muy agradecido a HK, a Johanna por su invitación a nosotros a participar en este webinar que tal como Johanna nos ha mostrado, buscamos entusiasmar a todos ustedes a venir a Chile, a invertir y desde luego participar de nuestras bondades y también de nuestra idiosincrasia en un momento que estamos compartiendo todos una pandemia, pero también una posibilidad de reactivarnos con energía, con esperanza. Y yo creo que ese es el mensaje que estamos tratando de dar todos nosotros aquí en Chile, no solamente para nuestro país, sino que también a todos los inversionistas chilenos. Lo que vamos a presentar ahora es, en forma lo más concreta posible, algunos aspectos legales para el establecimiento de una empresa en Chile y también aspectos tributarios. Y lo vamos a hacer bajo el formato de nuestra experiencia en cuanto a las preguntas más frecuentes que hemos tenido de parte de nuestros clientes cuando se instala una empresa en Chile. Así que voy a compartir ahora una presentación eh, que espero brevemente poder mostrarles
esta presentación en los aspectos legales. Bueno, tal como les decía, lo que vamos a tratar ahora son las preguntas frecuentes que un inversionista chileno, un inversionista, perdón, nos hace a nosotros como abogados chilenos cuando quiere establecer una empresa en Chile. Primero, y esta parte la veo yo, voy a tratar en qué consiste el establecimiento de una empresa en Chile. Y luego va a continuar Juan García Huidobro, que es el abogado a cargo en nuestra oficina del área tributaria. Así es que esta primera parte del establecimiento la veo yo en unos minutos y luego continúa Juan. ¿Qué es lo que generalmente nosotros vemos con nuestros clientes cuando quieren instalar una empresa aquí en Chile, una filial? Bueno, primero, ¿cuáles son los vehículos de inversión? Algo estuvo hablando Johanna anteriormente al respecto y nos vamos a referir en la próxima lámina. Luego, ¿cuáles son los antecedentes o documentos que son necesarios recopilar para poder establecer una empresa en Chile? Y finalmente, mostrarles el proceso mismo del establecimiento con un timeline para que ustedes vean cuánto más o menos se demora este proceso. Johanna hablaba anteriormente de unos 3 meses. Nosotros pensamos que esto puede mejorar, pero todo depende también en la velocidad en que podamos ir recopilando estos antecedentes. Como en muchos países de la región, existen, al igual que, existen en Chile distintos vehículos de inversión. Hay distintas sociedades que se pueden establecer. Aquí generalmente cuando nosotros nos enfrentamos a un caso de establecimiento de empresa, generalmente les hacemos ver que existen las sociedades anónimas, que son las corporaciones, es decir, sociedades por acciones, de capital, que requieren 2 o más accionistas. Están las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, sociedades de personas, que también requieren 2 o más accionistas. Están desde luego las agencias o las branch, que es un brazo en realidad de una empresa matriz que se instala en el país. Y también están, y por eso las destaco con otro color, las sociedades por acciones, o conocidas también aquí como las SPA. Las sociedades por acciones las destaco porque han sido el vehículo que más se ha utilizado en los últimos, yo diría, 10 años aquí en Chile para invertir, sobre todo en una empresa extranjera. ¿Por qué? Porque se trata de sociedades de capital que pueden ser constituidas por un solo accionista, y eso es muy importante. Muchas veces, antes de la existencia de la SPA, que son sociedades que no existían 10 o 15 años atrás, la verdad que siempre hay que tener un partner para constituirse aquí en Chile, y por eso se establecían sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Pero hoy, con estas sociedades que son de un solo accionista o más, es posible que la empresa matriz o la empresa que quiere invertir en Chile se constituya únicamente con un accionista y parta su inversión aquí en Chile. Lo otro que es interesante de una SPA es que no necesita, como es el caso de la sociedad anónima, que tenga como administración un directorio. Por lo tanto, lo hace mucho más fácil al momento de su instalación, el que puede nombrar solamente un administrador, una persona natural que pueda actuar en representación de la empresa chilena, de la filial aquí. Entonces, nosotros siempre estamos revisando con nuestros clientes que esta es una alternativa muy viable y muy interesante para ir rápido en la constitución o la instalación de una empresa en Chile, las SPA. ¿Cuáles son los antecedentes y documentos que se requieren para establecer una empresa en Chile? Bueno, primero nosotros les pedimos los estatutos de la matriz, es decir, la empresa que va a invertir tiene que registrarse aquí en Chile, tiene que obtener lo que se llama el RUT, y para eso es necesario recopilar antecedentes de esta empresa. Nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Son los estatutos, una copia de los estatutos de esta empresa,
Luego su inscripción en el registro de comercio pertinente, una copia, un certificado, y también un certificado de su domicilio fiscal, es decir, tiene que quedar claro en cuál es el domicilio donde se encuentra registrada esta empresa fuera de Chile, y todo eso tiene que venir apostillado. Es muy importante el apostillamiento porque, como saben, para que los documentos tengan validez en otros países es necesario que pasen por este trámite. Hay algunos países que no tienen apostillamiento, en esos casos se utiliza la legalización, que es en el consulado chileno, donde se llevan los documentos y ahí el consulado legaliza. Pero si hay apostillamiento, se utiliza la apostilla. Y adicionalmente es necesario tener un poder que lo otorga la empresa que va a invertir, la matriz, es un poder que generalmente nosotros lo redactamos y se lo pasamos a nuestros clientes para que ellos lo otorguen en el extranjero y luego lo envíen a Chile debidamente apostillado. Todos estos documentos, como dije, tienen que estar debidamente apostillados. Ahora bien, si se trata de documentos que están en idiomas que no son el español, es necesario traducirlo oficialmente aquí en Chile. Entonces, con todos estos documentos, empezamos el proceso del establecimiento aquí en Chile. Y aquí esta es una lámina que resume el paso a paso para finalmente tener constituida la empresa y lista para facturar acá en Chile. Como decía, la obtención de los documentos del apostillado es fuera de Chile, es decir, eso está, es un proceso que nosotros no podemos manejar los tiempos, pero ahí estamos hablando de lo que es la recopilación de los antecedentes y luego el apostillado. Pero una vez que se tienen todos estos documentos, se envían a Chile y en Chile comienzan las traducciones, si es que son necesarias. Obviamente en países de habla hispana no es necesario las traducciones, por lo tanto este periodo de 2 a 3 semanas no sería necesario. La verdad es que la redacción y aprobación de los estatutos de la empresa que se establezca, que como dije generalmente una SPA, nosotros lo vamos generalmente conversando con el cliente mientras o en paralelo a la obtención de los documentos y el apostillado. Por lo tanto, en eso se avanza bastante, pero nos demoramos más o menos una semana en tenerlos revisados y aprobados con el cliente. Notar sí, y aquí destaco dos puntos en rojo, que al establecer estatutos, el representante legal de la empresa tiene que ser siempre un residente chileno. En eso siempre se hace esa pregunta porque cuando se instala aquí en Chile una filial, muchas veces no se tiene a ese representante porque no hay, digamos, todavía un gerente general o alguien que pueda actuar como managing director de esa empresa. Por lo tanto, hay que ver con quién tener esa representación legal. En algunos casos nos toca a nosotros como abogados asumirla, pero en forma transitoria, hasta que se encuentra el administrador o la persona que va a tomar esa representación legal. No obstante, se puede establecer como apoderados de la empresa y desde luego es muy importante para efectos del manejo de las cuentas bancarias a los extranjeros. O sea, los extranjeros aquí en Chile sí son aceptados como apoderados, pero no como representantes legales. Luego de redactados mientras estamos en el proceso de redacción de estatuto y aprobación, se obtiene el Tax ID o el RUT de la matriz, que para esos efectos fue que se nos envió toda esta documentación de la matriz, de la empresa que va a invertir en Chile. Se obtiene rápidamente a través del Servicio de Impuestos Internos, es un trámite que se hace online, dura un día. Y con el RUT, con los estatutos ya aprobados por el cliente, se constituye la sociedad, se hace por escritura pública ante notario, que luego su extracto se inscribe y publica, la inscripción se hace en el registro de comercio, la publicación en el diario oficial. Y con esos antecedentes, finalmente se obtiene el RUT y el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Todo eso toma 3 semanas más o menos y con eso, como digo, se tiene una empresa constituida con RUT, con inicio de actividades lista para facturar.
Pero obviamente es importante que la empresa tenga su cuenta corriente bancaria y tenga también contadores. Por lo tanto, son dos temas que hay que trabajar o tener en mente al momento de establecer una filial, y nosotros como abogados siempre los podemos asistir también en esas gestiones, porque sabemos que podemos tener constituida la sociedad, pero si no se pueden transferir los dineros a Chile a una cuenta corriente, todo esto se hace más lento. Por lo tanto, todo eso hay que trabajarlo en paralelo. Bien, pues con esto termina mi presentación, o la parte mía de esta presentación, y los dejo con Juan García Huidobro, mi colega, que va a ver la parte de los aspectos tributarios. Muchas gracias. Hola, no sé si me ven. Sergio, ¿puedes apagar tu cámara? Sí, perfecto, Juan, te escuchamos y te vemos. Hola, muy buenos días y buenas tardes. No, todavía creo que puede estar todos de mañana. Muy buenos días, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes, poder compartir estas experiencias. Muchas gracias a la Cámara Chileno-Alemana de Comercio por esta invitación. En breves minutos quiero explicarles cómo funciona el sistema tributario chileno. Chile es un país de alta estabilidad en materia tributaria, pese a que hay cambios, son cambios que dicen relación con materias superficiales, pero la estructura tributaria chilena es muy estable. En Chile vamos a poder distinguir primero impuestos a las rentas, a los flujos, que se distingue entre la tributación de las empresas y la de los contribuyentes finales, sean estos locales o extranjeros. Para estos efectos, en Chile existe un sistema integrado en que los impuestos pagados por la empresa luego son descontados por los contribuyentes finales. Tenemos impuestos a las ventas, en este caso principalmente es el IVA. El IVA es un sistema que funciona sobre valor agregado, no es el impuesto a la venta, sino el valor agregado, con una tasa del 19%. Hay otros impuestos específicos a las ventas, combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos. Los impuestos, el IVA, perdón, las importaciones, como lo vamos a ver más adelante, están todas afectas a IVA, y las exportaciones pueden deducir el crédito por los impuestos pagados con anterioridad. Por otra parte, existen otra serie de impuestos al patrimonio, por llamarlo de alguna forma, en que graban justamente los activos y pasivos de las empresas. Esto es, están las patentes comerciales, que es una autorización que se requiere pagar a las municipalidades, cuya tasa corresponde al 0,025% o el 0,05% al año se paga y se calcula sobre el patrimonio de la empresa. Existe impuesto a las herencias, que tiene una tasa variable del 0 al 25% dependiendo del monto de la herencia. Y existe finalmente también un impuesto a los bienes raíces, con una tasa del 0,1 al 0,2% que afecta a las propiedades. Finalmente existe otro impuesto, que es el de timbres y estampillas, que es un impuesto que grava principalmente los préstamos, las operaciones, los loans entre empresas o entre personas, y tiene una tasa que va entre el 0,066% y hasta el 0,8%. Esa es la tasa máxima y se calcula sobre el monto del crédito. Si vamos, siguiente lámina, Sergio. En relación con los impuestos a las rentas, Sergio, siguiente lámina. Sergio. Sí, estoy tratando de pasarlo, perdón. Que aquí se me quedó pegado. Dame un segundo. Perdón, ahí estamos de nuevo. Ahí sí. El sistema de impuesto a la renta, como les comentaba anteriormente, es un sistema integrado. En Chile existen actualmente dos sistemas, un sistema totalmente integrado y uno parcialmente integrado. El sistema totalmente integrado está destinado a las pymes, pequeñas y medianas empresas. En cambio, el sistema parcialmente integrado está destinado a las grandes empresas. En el primer caso, en el totalmente integrado, la tasa es del 25%. Y en el caso parcialmente integrado, la tasa de las empresas corresponde al 27%. La integración total en estos casos consiste en que el impuesto pagado por la empresa puede ser deducido en un 100% respecto a los contribuyentes finales, sean estos chilenos o extranjeros. Por el contrario, en el caso de las grandes empresas, cuya tasa es el 27%,
los contribuyentes finales solo pueden aprovechar un 65% de ese crédito, debiendo tributar por el resto. En el caso de los contribuyentes finales, si son residentes chilenos, pagan una tasa progresiva que va desde el 0 hasta el 40%, el denominado impuesto global complementario. Por otra parte, los contribuyentes finales que residen en el extranjero deben pagar sobre los dividendos una tasa del 35%. Recuerden, en ambos casos, tanto el impuesto global complementario de los contribuyentes chilenos como el de los extranjeros, se descuenta total o parcialmente el impuesto pagado previamente por la empresa. Finalmente, también hay una estructura de impuestos de retención o withholding tax con una tasa general del 35% respecto de los montos que se remesen al extranjero. Sin embargo, esta tasa del 35%, hay ciertos casos especiales en que se reducen estas tasas. En el caso, por ejemplo, de las regalías, esa tasa se disminuye al 15, 20 y 30%. En el caso de las remuneraciones también en el 15, el 20%. Los intereses pueden estar acogidos a una tasa preferente del 4% en la medida que se cumplan una serie de condiciones. Y finalmente las primas de seguro tienen una tasa especial del 2 o del 22%, dependiendo si se corresponden a un reaseguro o a un seguro. Pero esa es la estructura general de impuestos. Chile, como decía Johanna, tiene una importante red de tratados, convenios de libre comercio, a los cuales se van a referir seguramente en la presentación siguiente, pero además cuenta con una red de convenios para evitar la doble tributación sumamente importante. Incluye prácticamente a todos los países de Sudamérica, salvo Venezuela y Bolivia, y bueno, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Lamentablemente no tenemos convenios con ningún país centroamericano, pero tenemos varios países europeos, norteamericanos, asiáticos. Esta es una muy buena red de tratados que es muy interesante para inversionistas. Finalmente, los inversionistas que llegan a Chile suelen hacer algunas preguntas. ¿En Chile existe libertad para remesar dinero en cualquier momento? Sí. El inversionista puede remesar los dineros que invierte en Chile en cualquier momento hacia el extranjero. Sin embargo, debe tributar primero si se trata de utilidades. Esto es, en primer lugar, debo retirar las utilidades de la empresa y una vez que he retirado todas las utilidades y he pagado los impuestos asociados a esas utilidades, puedo retirar el capital aportado. Otra cosa que preguntan con cierta frecuencia es, ¿existe un capital mínimo para constituir una sociedad? No hay capital mínimo. Se puede constituir sociedades con el capital que estiman los socios o inversionistas. Ese capital, el capital de trabajo, puede ser aportado a la sociedad como capital propiamente tal, o bien por la vía de préstamo. Sin embargo, en este punto es necesario tener presente que existen reglas de exceso de endeudamiento, los Thin Capitalization Rules, que no permiten, o más bien sancionan, en los casos en que el endeudamiento supera en 3 veces el patrimonio. Está permitido, pero se debe pagar un impuesto superior por las remesas que se hagan al extranjero. ¿Existen intercompany loans? Por supuesto, están aceptados en la legislación chilena. ¿Existen servicios entre los relacionados? Naturalmente. Sin embargo, en ambos casos, cuando se trata de servicios entre empresas relacionadas y son transfronterizas, se deben cumplir con las reglas de transfer pricing. Debe contarse con un estudio de precios de transferencia para determinar los valores. Esto es cuanto les puedo señalar en relación con el tema tributario, una pasada muy general. Espero que, Sergio, la siguiente, espero que puedan aclarar las dudas. Les dejamos aquí nuestro correo, nuestra página web, en caso que requieran de mayores antecedentes en relación con esta u otras materias. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias a Sergio y a Juan por el muy buen resumen de las cosas más importantes. Bueno, en vista del tiempo, pasamos directamente a la próxima presentación. Estoy muy feliz de dar la bienvenida, pasar la palabra ahora a Reinaldo Márquez, apoderado de la agencia de aduana Wilfried Adelsdorfer y compañía. Reinaldo ya ha trabajado 20 años en el comercio exterior, así que conoce muy bien el tema y ahora sí. Reinaldo, te pido por favor prender tu cámara y micrófono y compartir
tu presentación. Si no alcanzamos a contestar las preguntas durante el webinar, no se preocupen, vamos a contestar todo por escrito después. Así que, Reinaldo, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Voy a iniciar de inmediato la presentación. Ya, ahí sí, se escucha todo bien, ¿cierto? Sí, se ve y se escucha todo muy bien, gracias. Ya, perfecto. Bueno, buenos días, les voy a hablar sobre el proceso de la importación acá en Chile. Voy a tratar de mencionar la mayor cantidad de aspectos que pueda del proceso aduanero como de la parte comercial propiamente tal. Veamos. La primera sección va a ser la negociación entre el proveedor extranjero y el comprador nacional acá en Chile y la etapa del embarque como tal. Primero, antes de iniciar una relación comercial internacional, es necesario recopilar información relativa al mercado del origen del producto y de los potenciales proveedores con los cuales se van a interactuar. Para ello, bueno, aquí están los puntos más importantes para la evaluación potencial de un proveedor. Y también hay que conocerse que existen acuerdos comerciales con ellos. Después de una vez elegido el proveedor, ya cuando tenemos determinado ya el producto el cual vamos a comercializar, se pone en contacto uno con él y con el fin de solicitar una cotización, ya sea con una factura pro forma o similar, que contenga las condiciones de la venta. Es importante saber la responsabilidad de tanto del comprador como del vendedor. En este caso, los Incoterms son los que mandan con respecto a la relación de los precios y los mecanismos de envío. Aquí están los Incoterms más utilizados, que son los ex-fábrica o ex-works, FCA, FOB, CFR, CIF y otros que son un poco menos utilizados. Y en la siguiente diapositiva está un organigrama de más o menos cómo es cada cláusula y las responsabilidades de cada cual en cada Incoterms. Después viene la etapa del embarque, propiamente tal. Existen 3 vías que son las más utilizadas para embarcar una mercadería. Está la vía de transporte marítima, donde las cotizaciones generalmente son por contenedor o como carga suelta. Esto va a depender del metraje cúbico de la carga y de los kilos brutos. Eso. Después viene el embarque aéreo, que tiene un tema de más rapidez, pero un poco más caro. Y este embarque aéreo o flete aéreo tiene 2 opciones, que es la carga courier, que es la que es servicio puerta a puerta con empresas internacionales de courier, o envío mediante carga, es carga general y es lo más común dentro de los embarques aéreos. También las cotizaciones son con respecto a los metros cúbicos y a los kilos de las cargas. Y finalmente está el embarque carretero terrestre. La cotización también se realiza con respecto a los metros cúbicos y a los kilos de la carga. Y este puede ser enviado mediante un camión completo o carga consolidada, que son cuando vienen varias cargas dentro de un mismo camión. Y también existe la opción de traerlo como pasajero, o sea, dentro de la maleta o de la carga cuando uno viaja como pasajero. Existe la opción de tomar un seguro de carga. Este seguro es parte del valor aduanero, o sea que también está afecto al pago de los derechos e impuestos de internación. Y en caso de no optar por un contrato de seguro, que obviamente que es el que le cubre la mercadería en caso de algún siniestro, se puede aplicar un seguro teórico que corresponde al 2% del valor de la mercancía. Ahora está la segunda sección, que es con relación a los acuerdos comerciales y la intervención bancaria en el tema del pago a los proveedores. Bueno, Chile desde los años 90
tiene una serie de tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que están vigentes con gran parte del mundo. Aquí les muestro los que están vigentes, que se separan del tratado de libre comercio, que son como los más completos, que tienen tienen más rebajas y abarcan más productos. Están los acuerdos de asociación, que son los acuerdos comerciales, que está con todos los países que integran la Comunidad Europea. Y hay algunos acuerdos que son de alcance parcial, que tienen un poco menos productos dentro de la rebaja arancelaria, que son un poco menos completos que los TLC. Y además, con todos los países de Sudamérica, tenemos los ASEM, que es el Mercosur, con los países de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y los ALADI, que son con el resto de los países de Sudamérica. Todos estos están vigentes desde el año 90, y la rebaja arancelaria abarcan gran parte de los productos del total del arancel. Aproximadamente el 90% están con rebaja arancelaria. Las normas de origen tienen por objeto determinar el país donde una mercadería fue producida, con el fin de establecer si puede beneficiarse de preferencias arancelarias. O sea, esto quiere decir que un producto, cuando es fabricado enteramente o con insumos de un país, puede acogerse a una rebaja arancelaria presentando el certificado de origen correspondiente. ¿Qué es el certificado de origen? Es el documento que tiene por objeto acreditar que la mercadería se acoge al acuerdo del tratado correspondiente. En este caso, por ejemplo, el Mercosur requiere que el documento venga en original y firmado y timbrado por el exportador como por la autoridad competente. Por ejemplo, en este caso en Chile, la autoridad competente es la SOFOFA, quienes son los encargados de certificar los productos originarios. Y luego está la intervención bancaria, que son las formas de pago que tienen los proveedores para que el comprador, en este caso, realice el pago de su carga, de la carga comercializada. Existe la cobranza bancaria o directa, la carta de crédito, que es con relación a la forma de pago acreditivo, donde intervienen ya los bancos directamente, o el pago anticipado, que es cuando ya hay más confianza entre el comprador y el vendedor. Ahora está la tramitación aduanera, que es la tercera sección. En este caso, la aduana de Chile es quien fiscaliza todo el ingreso de mercancías al país. Aquí están los capítulos más importantes del compendio de normas, con los cuales se realiza la tramitación de todas las destinaciones aduaneras. Y nosotros, la agencia de aduana, según la ordenanza de aduana, somos un profesional auxiliar de la función pública aduanera, cuya licencia nos habilita ante la aduana para prestar servicios a terceros como gestora en el despacho de las mercancías. ¿Qué significa esto? Que para trámites de monto superior a $1000 FOB, los importadores requieren de un agente de aduana para poder realizar el desaduanamiento. Por lo tanto, en este caso, nosotros como agencia de aduana, aquí está el link de la agencia, somos quienes nos podemos representar a usted ante la aduana y realizar el trámite correspondiente, ya sea de cualquier tipo de destinación. Las destinaciones aduaneras de ingreso de mercancía estas son las más importantes. Son las que cuando las cargas ingresan al territorio nacional, se debe tramitar ante la aduana una declaración correspondiente. Está la importación, que es el ingreso legal y definitivo de las mercaderías al territorio nacional, y es donde se pagan los impuestos correspondientes. Se debe respaldar con el pago del IVA y de los gravámenes correspondientes ante tesorería. Con eso la mercadería queda nacionalizada y se puede consumir o utilizar definitivamente. Está la admisión temporal, que como dice la palabra, temporal es un ingreso por un tiempo determinado y solamente paga una tasa con relación a los impuestos que pagase si la carga fuese internada. O sea, no paga IVA, no paga gravámenes, pero sí paga una tasa, y además aduana exige una garantía. Está el almacén particular. Este es un régimen suspensivo, que es
donde la aduana autoriza la habilitación de una bodega por 90 días de la mercadería sin pagar los impuestos ni los gravámenes, pero la mercadería no puede ser utilizada dentro de ese plazo, sino hasta que se cancele el régimen suspensivo con una declaración de importación correspondiente. También aquí requiere de una póliza de garantía. Está la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que generalmente corresponde a materias primas o parte y pieza de artículos para ser transformados, armados y después exportados a otros países. Tenemos el reingreso, que es cuando una mercadería que salió bajo salida temporal del país, ya sea reparación, retorna al país y paga una tasa también correspondiente al reingreso, a la mano de obra. Y por último tenemos el tránsito, que son mercaderías extranjeras que requieren de ser destinadas de una aduana a otra para darle un trámite final. Los documentos que se requieren para la tramitación aduanera son el documento de transporte original, que es el Bill of Lading en caso de embarque marítimo, el Airwheel Bill en caso de embarques aéreos y la carta de porte o CRT en caso de embarques carreteros. Además está la factura comercial, la lista de empaque, certificado de seguro, certificado de origen si es que corresponde y algún otro tipo de documento como visación del Servicio de Salud, del Cernapesca o del SAC. Con respecto a la valoración de la mercadería, la aduana utiliza el valor de transacción, que es el valor que le da el proveedor a su mercadería y el comprador está conforme de pagar ese monto. Y dentro de los gravámenes aduaneros que se pagan por el ingreso de las mercaderías a Chile, están los derechos de aduana, que en este momento es el 6% del valor CIF. Está el IVA aduanero, que es el 19%. Y aparte hay otros, dependiendo del tipo de mercadería, hay una serie de impuestos adicionales, tasas y sobretasas. De los dos primeros, los derechos de aduana son los que se pueden eximir presentando el certificado de origen en caso de que se pueda acoger algún acuerdo o un TLC de los que vimos anteriormente. El IVA se tiene que cancelar sí o sí. Y dentro de los impuestos adicionales hay mercaderías que pagan un impuesto adicional del 15%, por ejemplo, artículos suntuosos, artículos joyerías, armas de aire comprimido, etcétera. Otros cancelan un poco más, hay un tramo del 15 al 27% que corresponden a las bebidas alcohólicas, vinos, licores y todo eso. Y además hay otros, como el tabaco y combustibles, que también tienen un impuesto adicional que se calcula y va variando mes a mes. Y por último, tengo un ejemplo práctico de una importación donde aparecen todos quienes intervienen en un trámite, en un proceso de importación como tal, desde el exportador cuando recibe la orden y prepara la orden de compra y prepara el embarque, hasta la bodega del importador donde finalmente recibe su carga ya con todo el trámite realizado y los impuestos pagados definitivamente. Eso es a grandes rasgos la presentación de una operación de importación. Muchas gracias a todos y cualquier duda que tengan. Ahí hay una pregunta, no sé si la respondo al tiro, que alguien pregunta que desde ahora son $3.000 con agencia. Eso es solamente para cargas de courier. Los courier están autorizados a tramitar ellos las importaciones hasta $3.000, los courier. Desde $3.000 hacia arriba se necesita agente de aduana. Pero en trámites, ya sea carreteros, marítimos o aéreos que no sean courier, es hasta $1.000. Esa es una de las preguntas. Hay otra, ¿funcionan zonas francas o parques industriales? Que al instalarse ahí se tienen ventajas comerciales. Bueno, con respecto a la zona franca, efectivamente tenemos zona franca en Iquique y Punta Arenas y hay unas de extensión. Las zonas francas de extensión están en Aysén, la región de Aysén y solamente esa. Y efectivamente están exentas del pago de impuestos siempre y cuando el importador final sea usuario de zona franca y tenga su bodega ahí habilitada y autorizada por el servicio de aduana correspondiente. Con respecto a los datos de contacto,
Bueno, está mi correo en una de las fichas de la diapositiva. Me parece que es la primera. Está mi correo electrónico y cualquier duda con respecto al comercio exterior en general, no tengan problema en consultar. Eso sería. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Reinaldo. Creo que también está la otra pregunta, si la importación temporal tiene un plazo definido o se puede renovar y hasta qué plazo se puede realizar una importación temporal con todas sus posibles renovaciones. Ya, la importación temporal efectivamente tiene un plazo que es, el máximo son 120 días. Después de ese plazo, paga lo mismo que sea una importación, o sea, el 6 y el 19%. Por lo tanto, se recomienda hacer una admisión temporal hasta 120 días, porque el pago de esa tasa es solamente el 20% del total de los impuestos. Desde el día 121 en adelante se paga el 100% de los impuestos. O sea, es mejor importarlo en ese caso. Porque recuerden que una admisión temporal es un régimen suspensivo, no es un trámite definitivo. Por lo tanto, antes del plazo, se debe cancelar esa admisión temporal, ya sea con una importación definitiva o reexportando las mercaderías, devolviéndoselas a origen. Entonces, en el caso de que traigan una admisión temporal hasta 120 días, por ejemplo, y la quieran importar, tienen que ahí, aparte de la tasa, pagar los impuestos correspondientes. No sé si se entendió, pero es algo así. Perfecto, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, son las 12 en punto, pero quizás nos podemos quedar unos 2, 3, 4 minutos más y alcanzamos a contestar las preguntas. Si no, obviamente, si ya tienen otro evento, otra reunión, se pueden desconectar y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Tenemos aquí 2 preguntas. Si como extranjero uno puede tramitar un carnet de extranjería para ser representante legal de la compañía chilena. Entiendo que la pregunta va si es desde el extranjero, porque sí, uno puede tramitarlo localmente, pero depende un poco del contexto. Quizás Sergio o Juan pueden comentar sobre esto. Sí, Johanna, la verdad que uno tiene que tener una visa de residente en Chile para poder ser representante legal. Y eso se puede tramitar desde el extranjero o desde luego aquí. Pero hay que cumplir ciertos requisitos y la verdad es que tiene que pasar un tiempo. Entonces, si uno quiere instalar una empresa y luego quiere, digamos, ser representante legal, tendría que hacerlo con bastante tiempo antes ese trámite para poder coincidir la instalación de la empresa con el representante legal. Porque sin representante legal no va a poder obtener RUT y desde luego la empresa no va a poder funcionar. Pero sí, se puede tramitar desde el exterior. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Y también tenemos una pregunta sobre impuestos y está relacionada con la construcción. En un servicio de construcción, el IVA de las ventas se netea con el IVA de las compras. Quizá eso es dirigido más bien a Juan. Gracias, Johanna. Sí, en el servicio de construcción, al igual que en todos los servicios, los IVAs de las compras se netean con el IVA de las ventas. Ahora, hay que ver, es necesario analizar lo siguiente. Tiene que haber una relación entre la compra con la venta. La compra no puede ser de un material distinto a lo que se va a vender a futuro, primero. Y segundo, es necesario que la venta esté grabada con IVA. Si la venta, puede que no sea el caso de la construcción, pero si una venta no está grabada con IVA, la compra, el IVA asociado a esa compra no se puede netear o aprovechar como crédito versus el impuesto que hay que pagar. Eso es lo que le puedo contestar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, en caso de la Cámara tenemos este mismo caso que tenemos servicios con IVA y sin IVA. Sí, efectivamente. Ahí también hace un tiempo atrás tuve una pregunta, así que sí, muchas gracias. Y queda una última pregunta, sí, creo que he visto todas. Buenos días, me gustaría saber cuál es la política de mínimos en cuanto a valor
y si el límite de peso o unidades, a partir de qué monto se hace el proceso de nacionalización, cómo se calculan los impuestos. Bueno, son muchas preguntas en una. Creo que el valor, o sea, el monto ya se aclaró, pero la política de mínimos, no estoy 100% segura si entiendo a qué se refiere. Reinaldo, ¿tú sabes? O si no, quizá la persona, voy a buscar el nombre, puede detallar un poquito más. Claro, no sé si es un mínimo de valor o de cantidad. A ver, estoy buscando, disculpen, la persona. Lina Toro hizo la pregunta. Gracias, Nati. No sé si todavía está conectada. Vamos a ver. Lina Toro, voy a revisar. La veo conectada y responde que sí. Lina, si nos puedes dar un poquito más de contexto sobre la pregunta. Le voy a poner aquí si puede hablar, quizás. Lo escribió. Dice, si la política de mínimos es el valor por el cual no se generan impuestos. Al ingresar al país. Lo que pasa es que toda mercadería que ingresa a Chile paga impuestos. Independiente si uno lo traiga con agente de aduana, sin agente de aduana, tú puedes hacer una compra como particular y te van a cobrar igual un impuesto sobre eso. Ya sea para uso personal, para comercializar, etc. Hola, muy buenos días. Hablas con Lina Toro, yo soy ejecutiva de la empresa THL y tenía entendido que la política de mínimos estaba en $30. O sea, que por ese valor, sobre ese valor no se generaba ningún tipo de impuestos para los envíos que ingresaban como courier, pero quería saber si todavía continúa esta política o ha cambiado, o si hay también un límite de unidades. Por ejemplo, acá en Colombia la política está en $200, en México está en $50, pero quería validar si era correcto que continuaba en $30. Muchas gracias, Lina, por aclarar los detalles. Reinaldo, ¿cómo es ese monto mínimo? Lo que pasa es que un envío por $30 generalmente es una compra particular, no son envíos comerciales. Ahí no participa una agencia de aduana, tampoco el courier como tal, y es directamente el Correo de Chile quien realiza toda la tramitación y la entrega de estos productos. Ahora, efectivamente, hay un mínimo que puede ser entre $30 a $50 que no se pague nada. Sí, eso es real, es así. Ahora, sobre ese monto, que yo creo que el gran grueso de todo lo que ingresa a Chile vale más de $30, entonces ahí ya sobre eso ya se empieza a pagar el impuesto que es el IVA. Perfecto, muchísimas gracias. Reinaldo, creo que sí, logramos contestar todas las preguntas. Bueno, si todavía les quedó alguna duda, también nos pueden escribir, compartimos los datos de contactos. Se grabó también este webinar, así que lo pueden revisar o enviar también a interesados. Muchísimas gracias a todos nuestros relatores, a Reinaldo, a Sergio y a Juan por estar hoy con nosotros, por presentar todos esos aspectos muy relevantes en la entrada de mercado. Gracias también a mis colegas Natalia y Jonathan por haber organizado este webinar con nosotros y gracias a todos los participantes que se conectaron de diferentes países. Yo encuentro que es fantástico poder hacer estas actividades con diferentes países de la región y bueno, les deseo una muy linda tarde y ojalá, bueno, vamos a ver cuál va a ser el próximo país en esta serie de webinars. Muchas gracias a todos y hasta pronto desde Santiago. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.